En este video hablaremos acerca de invertir en acciones y ETFs de Small Caps. Revisaremos qué son y algunos índices en la Bolsa de Nueva York. Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales. Así que si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte al canal. Recordemos como siempre que lo acá expresado no constituye una recomendación de compra o inversión. Cada persona debe tomar sus propias decisiones de inversión basándose en sus conocimientos y experiencia, y no con base en las opiniones de un tercero. Desde mediados del año pasado habíamos insistido en que el mercado norteamericano posiblemente se encontraba sobrevalorado en distintos momentos. Incluso en un video publicado en diciembre del 2021 mostrábamos cómo, en nuestro caso personal, habíamos decidido reducir la exposición a la bolsa de los Estados Unidos. Pues bien, ya el mercado completa casi 10 meses de corrección. Aún es difícil determinar si el mercado ya llegó a un piso o a una capitulación, pero es innegable que los índices, las acciones y los ETFs en la bolsa americana ya muestran unos múltiplos más razonables. Por ejemplo, el múltiplo PER promedio del índice S&P 500 ya se encuentra en valores de 18, con una importante corrección con relación al año 2021. Ahora bien, probablemente la principal razón de la tremenda corrección del mercado americano ha sido el aumento exagerado de la inflación de los Estados Unidos, que llegó a la mitad de año incluso a valores cercanos al 10%. Esta situación ocasionó que la Fed, de manera sucesiva, ha venido haciendo un aumento en las tasas de forma importante. Si bien no vamos a profundizar en este video sobre ese tema, históricamente la bolsa ha tenido un mal comportamiento en periodos de altas tasas de interés, por diferentes razones, pero principalmente porque los inversores ven una oportunidad en la inversión en renta fija, con altas tasas, en donde se puede garantizar una buena rentabilidad sin estar con la volatilidad e incertidumbre propias de la inversión en renta variable. Adicionalmente, las elevadas valoraciones del mercado en general a finales del 2021 y el conflicto en Ucrania han favorecido también el periodo de corrección en la bolsa de los Estados Unidos. De la misma forma, la probabilidad de una recesión en los Estados Unidos para los próximos trimestres es un factor importante, pues la magnitud y la duración de la caída también influirá en la profundidad y duración de la caída en la bolsa de valores. Es entonces posiblemente los próximos meses un momento interesante para comenzar a revisar alternativas de inversión en la bolsa de los Estados Unidos y aumentar posiciones aprovechando la importante corrección vista en los últimos meses. Por supuesto, hay que estar dispuestos incluso a soportar caídas importantes que aún se pueden tener, en donde el mercado puede llegar incluso en un extremo a tener 2 o 3 años de volatilidad y caídas posteriores. Por lo tanto, este tipo de activos no son recomendados para personas que no soportan el riesgo y las caídas y que no tienen un horizonte de inversión a largo plazo. Revisemos ahora qué son las Small Caps. Las Small Caps son empresas que tienen un valor de capitalización bursátil pequeño, comparado con las grandes compañías. Por lo general, se encuentran en el rango en valores entre los 300 a 2.000 millones de dólares para el caso de los Estados Unidos, y para el caso de Europa se trata de compañías con una capitalización máxima de unos 3.000 millones de euros. No hay que olvidar que en Europa cerca del 50% de las compañías existentes corresponden a este tipo, y para el caso de los Estados Unidos es cerca del 60%. Hay varios índices que reúnen estas compañías y por ende ETFs que tratan de seguir su composición y rendimiento. Revisemos ahora cuáles son las ventajas y desventajas de invertir en Small Caps. Comencemos con las ventajas. Con respecto a los aspectos positivos, a largo plazo, históricamente, las Small Caps muestran una valorización importante, incluso en algunos casos superior al de las compañías de gran capitalización. Para tener una idea, desde el año 2000, el índice ha mostrado una rentabilidad acumulada del 282%, aproximadamente un 6% anual, mientras que el índice general MSCI World ha mostrado una rentabilidad acumulada del 80%,
un 2,6% anualmente aproximadamente. El segundo factor es que las small caps son empresas que tienen un alto potencial de crecer y esto se puede ver reflejado en el valor de sus acciones. Debido a este potencial de alto crecimiento, de igual forma, su porcentaje de crecimiento en rentabilidad puede ser mayor que las empresas de gran capitalización. Tal vez la principal ventaja de invertir en estas compañías es que, como lo muestra este gráfico, el múltiplo PER Forward al que cotiza el índice S&P 600 Small Caps actualmente está en valores mínimos históricos, llegando incluso a un múltiplo promedio cercano a 10, que llegó en la crisis del 2008 y 2009 y para la crisis del 2020. Otra de las ventajas de invertir en estas compañías lo vemos en el siguiente gráfico, donde podemos comparar el retorno total del S&P 600 Small Caps con el S&P 500, que recoge las 500 compañías más grandes que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos, y observamos cómo el rendimiento está a favor de las Small Caps. Pero también revisemos cuáles son las desventajas de invertir en Small Caps. Por el lado de los aspectos negativos, encontramos que tienen un alto riesgo, pues en periodos de turbulencia como el actual, su volatilidad es bastante alta, incluso por encima de otros activos. Otro aspecto negativo es que el comportamiento en el último año de las small caps ha sido aún peor que el de las compañías de gran capitalización, pero esto de alguna manera puede ser una oportunidad, pues en el momento en el cual el mercado se recupere, el potencial de valorización es aún mayor que las compañías de gran capitalización. Otro elemento negativo es que su volatilidad es muy alta. Esto implica que no hay que descartar que aún falte un periodo de corrección con caídas importantes. Por lo tanto, estos activos no son recomendados para personas que no soportan el riesgo o que realizan inversiones a corto plazo. Un elemento adicional es que por lo general las acciones de estas compañías tienen una baja liquidez. Esto implica que tienen un menor volumen de negociación que otros activos. Otro de los elementos en contra es que el volumen de información disponible de estos activos es limitado, pues el mercado por lo general está pendiente de las grandes compañías y de los índices tradicionales como el S&P 500 y el Nasdaq 100, entre otros. Revisemos ahora cómo invertir en small caps. La primera manera es por medio de compra directa, seleccionando las empresas en las cuales deseamos invertir. Por supuesto que esta alternativa es la más riesgosa, pues estas compañías, como ya lo hemos explicado, son muy volátiles y la información disponible es muchas veces poca para tomar una decisión de inversión. La segunda alternativa es por medio de ETFs. Recordemos que los ETFs son una canasta donde se reúnen acciones de diferentes compañías. En algunos casos tratan de seguir el comportamiento de un índice. Tienen la ventaja de que permiten diversificar, invirtiendo al mismo tiempo en muchas compañías, pagando bajos costos de comisión. Miremos ahora algunos índices de small caps. Tal vez el más reconocido es el S&P 600 Small Caps, que es un índice que mide el segmento de baja capitalización en el mercado de acciones de los Estados Unidos. El índice recoge las compañías que cotizan en la bolsa de Estados Unidos y que se encuentran con una capitalización entre 850 millones y 3.500 millones de dólares. Este índice fue lanzado en el año 1994 y ha logrado superar al índice Russell 2000 en un 1,6% en promedio anual, en el periodo de tiempo de más de 25 años hasta el año 2020, como lo vemos en esta gráfica. Ahora bien, algunos ETFs que tratan de seguir este índice son los siguientes. El iShares Core S&P Small Cap IJR. Revisemos las características de este ETF. En esta gráfica podemos ver el comportamiento de los últimos 3 años, cómo llegó a su valor máximo para noviembre del 2021 y actualmente ha tenido una corrección superior al 22%. La rentabilidad del año corrido es del menos 19% para el 2022 y del último año en total del menos 15%. El promedio de los últimos 3 años es del 7,8% anual y de los últimos 5 años del 5,6% promedio año. Para 10 años el promedio es bastante positivo con un 10,5% anual. El número de compañías que compone este ETF es de 602 que tratan de seguir al índice.
y el múltiplo PER promedio es de 14. La relación precio-valor en libros se encuentra en 1.77 y ofrece un dividendo anual del 1.81. El 98% de los recursos se encuentra en los Estados Unidos, es decir, en dólares americanos. En cuanto a los sectores, el 26,8% es financiero, 9%, producción manufactura, 8,9% electrónica, 8,4% salud y 6% tecnológico. Las siguientes son las principales compañías en participación. Por un lado, son compañías con poco reconocimiento, pero debido a que el ETF está conformado por más de 600 empresas, vemos como la participación de las primeras posiciones no sobrepasa el 1%. La siguiente gráfica nos muestra cómo en el peor escenario de los últimos 25 años, como fue la crisis de 2008-2009, el índice se mantuvo en negativo por un periodo de aproximadamente 3 años y medio. Si contamos con que ya tenemos 10 meses de corrección, debemos, en el peor de los escenarios, estar conscientes de llegar a tener 2,7 años sin ver una recuperación importante. Por supuesto, en esta predicción estamos siendo extremadamente apocalípticos. Otro ETF es el Vanguard Small Cap BB. El comportamiento de este ETF es similar al anterior. Llegó a valores máximos en noviembre del año anterior. La rentabilidad del año 2022 es del menos 19%. Y de los últimos 10 años en promedio del 10.08. Este ETF incluye 1.511 compañías con un múltiplo PER de en promedio 18,6 veces y una relación precio-valor en libros de 2,3. Ofrece un dividendo del 1.61. Acá puedes revisar otros ETFs en Small Caps. Ya es la tarea de cada persona revisar en el broker que utilice cuáles se encuentran disponibles. Ahora bien, como opinión personal y no como una recomendación, esperamos un poco de tiempo para tratar de observar algo de estabilidad en las caídas del mercado, para comenzar a aumentar posiciones en estos ETFs, sin sobrepasar el 7% de la participación total del portafolio. Estas compras trataremos de realizarlas en los próximos meses, pues como ya lo veremos en otros videos, observamos que hay varias oportunidades en el mercado americano y europeo gracias a las importantes correcciones observadas. Por supuesto, reiteramos que estas inversiones son de alto riesgo, en donde incluso se pueden tener caídas aún mayores al 20%, que algunas personas no son capaces de soportar. De la misma manera, no hay que descartar que el mercado pueda durar incluso periodos de 2 o 3 años sin mostrar valorizaciones importantes. En el próximo video hablaremos de cuál, en nuestra opinión, es la inversión con mayor potencial en este momento para los próximos meses, en donde pensamos personalmente aumentar hasta llegar a un 40% del total de nuestro portafolio. Si te parece interesante que publiquemos este contenido, déjalo saber en los comentarios. Igualmente, suscríbete al canal y comparte el contenido en redes sociales. Y por último, regálanos un like e ingresa a invertología.com para más información.